Feliz y bendecido día. Hola irrefrenables, bienvenidos al podcast de Arranca y Proyéctate. Yo soy Temay Briceño, autora del libro Eres un arranque o un freno en tu vida, y estoy aquí para encender tu chispa de motivación. En este espacio te brindaré las herramientas necesarias para crear confianza, generar ideas emprendedoras y desarrollar tu propia fuente digital. Todo para que puedas diseñar tu realidad ideal. Acompáñame cada martes y jueves donde exploraremos cómo el mundo digital puede ayudarte a iniciar un negocio que te brinde tiempo y la calidad de vida que deseas. Comencemos este emocionante viaje. Hola irrefrenables, bienvenidos a un nuevo episodio de Arranca y Proyéctate, el espacio donde las historias reales nos recuerdan que los desafíos no llegan para detenernos, sino para impulsarnos. Y hoy tengo conmigo a una mujer que encarna la fuerza de la transformación desde el hogar, el amor y la conciencia. Ella es Magda Peralta, máster en programación neurolingüística, en hipnosis ericksoniana y actualmente en formación como coach. Madre de 4 hijos, 3 en la tierra y 1 en el cielo. Magda ha hecho de su historia un mensaje poderoso sobre valía, propósito y expansión del alma. Magda, bienvenida a Arranca y Proyéctate. Qué alegría, qué honor tenerte aquí. Cuéntame, sientes, gracias por estar aquí. No, infinitamente agradecida por este espacio tan maravilloso que tienes, que tiene luz, que tiene propósito y que tiene valía también. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Encantada, maravillada de pertenecer. Ay, mil gracias, Magda. Es un honor de verdad tenerte acá. Es maravilloso conectar emoción, conectar historia y más con esa historia que tiene mucha tela que cortar por lo que veo. Magda, cuénteme, desde tu presentación hablas de cómo la vida regala oportunidades disfrazadas de adversidades. ¿Cuál fue esa gran adversidad que te llevó a despertar? Bueno, en mi vida sucedieron muchas adversidades, pero esta que traigo hoy especialmente, que no lo veo como una tela para cortar, sino una tela para confeccionar, porque cortada se queda ahí y ¿qué hacemos con la tela? No, confeccionar. Y he confeccionado un trazo. Ajá. Y he confeccionado en mi vida a través de la adversidad de elegí ser mamá de casa, estar en modo hogar, desde el corazón, ¿sí? Después de que mi hijo se fue al cielo, se me activó una mamá más consciente y más deseosa de cuidar y de amar y de generar un futuro diferente, debido también a mi historia con mi mamá. Y bueno, en este caminar encontré obstáculos bárbaros, les llamo yo así, de la falta de valía, de la falta de reconocimiento a la labor de estar en casa. Y se dice, ¿qué profesión tienes? Ama de casa, y pareciera que eso te hace pequeña, que eso te hace insignificante, que no tiene valor para la sociedad, ¿sí? Y para mí ama de casa, después de haber habitado y creerle a la sociedad de que no tenía valor, de que no era suficiente, de que era muy pequeño, muy insignificante lo que yo hacía, comencé a descubrir que ama de casa es amar la casa. Y la primera casa de amar es mi casa, mi hogar, mi corazón, mi mente, mi espíritu. Ese es el primer amor. Y este se puede vivir estando en casa o fuera de casa, pero yo lo viví desde casa. Y vi un video un día de una mujer que a grito herido, con una fuerza, decía: salgan de casa, mujeres, no se queden ahí, brutas, en la casa embrutece, son mantenidas, no sé qué, eso no te va a ayudar. Bueno, y yo me quedé como escandalizada, ¿sí? Y yo dije, ¿desde dónde primero que todo esta pobre mujer sale a decir eso, no? Porque
no se le escuchaba desde la paz, desde el reconocimiento, desde haber validado algo, sino de como desde el huir de algo que tal vez le dolió a ella o le dolió a su madre. No lo sé desde dónde lo habrá venido, ¿no? Pero se veía desde el dolor. Y dije, no, no, no es irse de casa, no es irse de ningún lado, es más bien entrar en eso que se definió, entrar en eso que es en donde elegiste de manera consciente, de manera inconsciente, por las circunstancias que se tomó esa decisión, la estás viviendo y es un valor. Y yo decía, wow, yo tengo una hija de 23 años y yo puedo decir que mi presencia en casa, la educación, el acompañamiento que yo viví con ella, que no fue de la manera consciente como la hago ahora con las otras pequeñitas, pero eso hace que ella sea muy diferente en cuanto a las compañeritas que ella se relaciona donde mamá no estaba. Son muy diferentes y tienen un autocuidado y un valor agregado que muchas veces yo sentía que yo no estaba haciendo nada que valiera la pena. Pero ahora ver ese fruto, verla en quién se ha convertido y que ella diga, mamá, gracias porque le diste valor al amor antes que al dinero, me dijo eso hace poco, yo, wow. Y yo quiero este mensaje para estas mujeres, para cada una donde esté, donde se encuentre, y hombres que hoy han decidido también estar. No importa lo que digan los otros, ay, que mantenido, mantenida, floja, perezosa, de todo eso me dijeron que no valía nada. No es verdad, no les des autoridad a ellos. Date la autoridad a la elección del corazón. Y ahí donde estás puedes crecer. Y ahí donde estás tienes una misión maravillosa que aportar al mundo. No solo se aporta desde una gerencia en una empresa, desde afuera, no, desde adentro también se aporta. Cuando tú ayudas a crecer un hijo con valores, con principios, con contención, con amor, con cuidado, estás generando a la sociedad un ser completo que puede aportar. Y yo decía, y no es lo que opinan los otros, es cómo yo resueno con lo que los otros opinan. Porque si en algún momento yo dije, wow, estoy de acuerdo, y me dolió. Estoy de acuerdo en que no merezco porque solo me dediqué a ser mamá, y dolió y dije, ok, vamos a romper estos acuerdos porque no es una verdad, es una mentira. Si te duele lo que los otros opinan es porque algo dentro de ti está de acuerdo. Y lo que hay que romper es el acuerdo que tú tienes en tu interior con ello. Conocer, wow. Transformarte. ¡Qué hermoso! Y Magda, ¿cómo fue ese momento? Porque veo que, ok, recibiste un video, pero el darse cuenta es muy importante y entender, wow, de que esas etiquetas sociales, porque son etiquetas sociales, que de repente piensan, no, que es mantenida, que es floja, que es sin valor, que eso no te definía quién eras realmente. ¿Qué pensamiento, wow, qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Me encontraba muy dividida en mi interior, y es como que el corazón te brota por seguir en casa, pero el miedo, el dolor, la incertidumbre, el querer la validación de las personas afuera hacen que tú quieras irte, y entonces como que hay una parte que te jala para acá, pero hay otra que te impulsa para allá, ¿sí? Y entonces yo estaba dividida hasta que en un momento entré en mi corazón y dije, ¿qué realmente quiero? ¿Qué realmente me da vida? ¿Qué es eso que me llena el alma? Y me puse a recordar, me llena el alma estar con mis hijas, me llena el alma acompañarlas, guiarlas, limpiarlas, enseñarles. Y dije, me llena el alma, yo no puedo renunciar a esto porque es como renunciar a mí misma, a algo que estaba dentro de mí.
Y dije, y bueno, y comencé a encontrar cantidades de habilidades. Sé crear, sé escribir, sé sanar. O sea, encontré, no sé, son tantas cosas las que ya sé que no sabía que sabía y que me ha regalado este volverme a mí. Hay un libro que se llama La fuerza del espíritu de Wayne Dyer. Y este libro dice, la existencia no admite representantes. ¿Qué quiere decir? Que deja de esperar que otro te represente, que otro te valide, que otro te diga que sí y que no a lo que tu corazón te llama. Y esa es lo que yo hice, lo que yo hice. No, no espero que más me representen ni que más me validen, sino que comienzo a validar la esencia de lo que Dios creó a mí y lo que una historia mía también creó. Sí, porque lo bueno de la historia, como decías al principio, bueno, sufrí maltrato, bueno, estoy invitada a no dar maltrato, a dar bondad. Sufrí desprecio, se siente en la piel que es despreciada, entonces ya yo no doy de eso que recibí de manera equivocada porque conozco en mi piel cómo duele, ¿cierto? Y entonces a todas esas mujeres y hombres que no importa, ni siquiera se puede referir solo a ama de casa. Hay muchos trabajos en la sociedad que se consideran una nada. Y yo digo, yo salgo y yo digo, veo al señor barriendo allá al frente de mi casa, cuando pasa el señor de la ciudad que limpia y está con su cabeza agachada y pareciera que, pues, que todo el mundo lo ignora y que todo, y yo solo digo, gracias. Si tú no barrieras, si tú no hicieras la labor que haces, listo, mereces, de pronto deberían existir aparatos que solamente hicieran eso y esta persona maravillosa tuviera un trabajo desde otro lugar donde aportar, pero ahora está ahí y se le agradece. O yo voy al centro comercial, estas mujeres que limpian el piso, que limpian los baños y yo digo, oh por Dios, cuánto valor se necesita para hacer eso. Se necesita valor, se necesita compromiso, se necesita entrega para poderlo hacer. Eso no es porque, ay, yo me acuerdo que también yo estudié, cuando estaba enferma, me mandaron a hacer terapia de aprender a pintar. Y aprendí a pintar y un día le dije, una amiga tenía humedad en su casa y yo decidí usar la técnica que uso en los cuadros para que los cuadros cuando no se mojen no se humedezcan en las paredes. Entonces estaba yo limpiando y organizándole la habitación a mi amiga y sellándole la humedad y llega una señora y llega y dice, eso es lo que le toca hacer a las mujeres cuando no estudian. Y yo simplemente dije, pobrecita, ¿desde dónde opina? Y cómo no sabe tener cuidado con lo que dice, ¿no? Y yo dije, no, es que esto no es cuestión de estudio, no es cuestión de dinero, no es cuestión, esto es cuestión de un servicio, es cuestión de que estoy haciendo algo por alguien y para mí. Y saber estucar una pared no requiere grandes estudios, pero requiere habilidad y práctica y práctica y práctica. Hacer una pared, estucar una pared, no es fácil. Saber manejar la espátula y saber hacer eso no es algo que cualquiera hace, no. Una profesión. Pero algo muy interesante que tú dices y que está en nuestros mandamientos de la ley de Dios, que dice no juzgar. Sí, ¿Cuántas claro. veces juzgamos y no sabemos la cruz que carga esa persona? No sabemos qué ha pasado, por dónde está Desde su la vida. ignorancia. Eso se Porque llama qué desde la bonito ignorancia. es Mm. juzgar del otro lado, pero no saber en qué cruz o en qué puesto carga esa persona en ese momento. Bueno, no sé, esa parte de juzgar a mí creo que es algo que se debe respetar, siento yo. Sí, Y sí, hay una tendencia muy, me y parece muy doloroso juzgar. es una ignorancia muy grande a, a, a tomarme un derecho de juzgar algo, porque sí, porque me pareció sin ponerle un filtro, por eso uno no debe ser solo mente,
Por eso Sí, es bueno, importante la yo, coherencia mente-corazón. sí, Solo yo por eso, corazón te hace ingenuo, solo sí, mente te hace arrogante. Mente, corazón es una alienación con la divinidad. sí, yo lo siento así, o sea, para mí, o sea, wow, no me atrevo, lo siento doloroso, porque digo, Claro, duele. cada quien carga su cruz. Veo que has transitado por muchos procesos. ¿Qué aprendiste sobre ti misma al reconciliarte con tu rol de madre y sobre todo de mujer desde el amor propio? Que he aprendido a amarme, a amar a los otros. He aprendido a dejarme ser desde el ser real. He permitido a permitirme la vida y a permitir la vida en mí. He aprendido a soltar, a transformar lo que tu corazón eh, te dicta. No es esa manera, no es esa la forma. Eh, yo suelo decirle a mis hijas cuando hay algo que no es funcional, ¿y de qué otra forma, amor? ¿De qué otra manera, cariño? ¿Conoces otra forma? A veces no, están enojadas, no hay otra forma. Ok, pregúntale a tu corazón si hay otra manera. Y ellas ¡pum! fluyen, fluyen y entienden y comprenden y después, inclusive ellas también cuando ven a mamá con sus errores, me hablan de la misma manera. Y es hermoso, eh, es hermoso transformarme. Yo antes decía, no, mi mamá, fue la mejor mamá del mundo como fue. Y la mamá que tuve me transformó y me impulsó a ser la mamá que yo soy hoy. Sí, Qué hermoso. entonces antes renegaba, odiaba profundamente mi historia, la odiaba al colmo de reclamarle a Dios, ¿sí? Pero porque no había encontrado el valor que traía, eso es como las almejas es que se llama, que, que en el estrés, entre más adversidad, en medio de eso es que surgen las perlas. Y yo ahora le digo, mamá, gracias por todo lo que consideré terrible que me hiciste. Papá, gracias por todo lo que consideré terrible, porque todo eso que hizo, lo único que hizo es como obligar a mi alma a dar el fruto real que traía, desde el que yo fui creada. Y yo decía estos poquitos días meditando, oh, siento que ya soy una perla, o sea, sí, ya me convertí en una perla, no sé si grande, pequeña, pero siento que es muy importante agradecer la adversidad y saber que ella te trae para algo bueno, para sacar algo bueno de ti, para sacar lo mejor de ti. Yo escuchaba una vez a un padre y decía, ¿y qué es? ¿Y de ti qué salen? ¿Perlas? ¿O qué es lo que sale cuando viene la adversidad, cuando viene lo que no te gusta, lo que te dolió? ¿Qué sale de ti? Qué hermoso. Y parte del aprendizaje, en estos días veía a mi hija y a mi nieta y me reía tanto, pero porque era recordarme y verme en el espejo hace tantos años atrás. Sí, es hermoso. Entonces yo digo, wow, el aprendizaje o la evolución que has tenido, la transformación con altos y bajos, con alegrías, con dolores, con risas, pero que hoy en día tu forma de mirar es diferente, porque ya lo ves desde el aprendizaje. Me reía porque decía, yo me vi ahí hace tantos años y cómo ahora mi transformación ve una forma distinta, a lo mejor de enseñar, de educar, de transitar ese proceso. Y bueno, Sí. me parece tan poderoso cómo transformaste ese dolor en propósito y cómo te convertiste en una perla que hoy te expandes al mundo. Qué hermoso. A ver, Magda, ¿en qué momento decidiste estudiar PLN, ya que estamos hablando de expansión al Bueno, mundo?
¿En qué momento PNL. decidiste estudiar PNL e hipnosis y qué cambió en ti a partir de ese camino? Uf. Bueno, yo fui diagnosticada de lupus eritematoso sistémico ya muy avanzado y los médicos me dijeron, no, tienes un pie allá y otro acá. Y, y fue un transcurrir una enfermedad de 10 años abordando, 8 años abordando síntomas y 8 años creciendo. Y en medio de este crecer, en medio de la enfermedad, apareció un señor y me nombró la PNL y me dijo, no, eso ayuda a la gestión, a, a la mentalidad, a no sé qué. No sé, a mí me sonó esa cosa de PNL que era y me puse a averiguar y aquí en Colombia no existía o si existía no lo encontré. El hecho es que encontré ese instituto de Argentina y le escribí mi historia y les dije ta, 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 ta. Y, y me respondieron que iban a abrir una sede en Colombia. ¡Ay, Entonces, mira! sí, pero pues yo lo dejé por ahí. Sin embargo, me había leído un libro que se llama El arte de vivir, no, el arte de vivir de Omar, no, tengo el arte de vivir, sí, de Omar Fawor, algo así se llama. Y, y eso ya me había como introducido a este permitirme un vivir desde la liviandad. Llegué a estudiar PNL, cuando volví me acordé de eso y resulta que encontré ese instituto y ya estaba en Colombia. Entonces fui, estudié y claro, yo ya había hecho un proceso de crecimiento espiritual, ya llevaba como unos 6 años yendo a un proceso de crecimiento espiritual y ya había aprendido a escuchar más allá de lo que me estaba pasando, a escuchar más allá de lo que estaba viviendo, a reconciliarme poco a poco con la historia, ¿sí? Porque fue un proceso muy lindo en la iglesia. Y entonces, y vino esto a transformarme. La PNL tiene una magia impresionante de, de darle giro a la manera en que piensas, de la manera en que hablas, de la manera en que a saber verte tu corporalidad, a saber escucharte internamente, a saber que existía un subconsciente que yo no sabía que existía y que ese subconsciente tiene una información bárbara para ti, para transformarte, como dicen los 4 acuerdos, para literal transformar esos acuerdos que adquiriste de manera consciente o inconsciente y volver a hacer, porque no es ni siquiera es un cambiarte a algo, sino quitarte lo que te pusieron, lo que te pusiste y quedar en tu esencia, en tu verdadera esencia. Y decía, hay una estadística, si puedes recordar cómo es un bebé, y un bebé es esencia. Y un bebé no está buscando ser amado, un bebé no está buscando ser validado, un bebé no tiene miedo a nada, porque esa es la verdadera esencia con la que llegamos, con la que nuestra naturaleza, que olvidamos nuestra naturaleza. Por eso tú ves un bebé y ay, te mueres de ternura y todo te encanta del bebé, ¿cierto? Y tú y hasta le quieres dar a ese bebé y lo quieres cuidar, porque esa es la verdadera esencia que perdimos en el camino debido a tantos patrones que nos Sí, que adquirimos como esponjitas. Entonces, sí, eso me transformó. qué Me dio, hermoso, mm, qué le hermoso. dio, Magda, el, esa parte que tú dices del bebé es parte, eso lo escribí yo en mi libro, Eres un arranque, un freno en tu vida, toda actitud. Pero parte de lo que escribo ahí es que nosotros venimos con claves superpoderosas. sí, Por eso no hablamos cuando nacemos, porque son claves tan superpoderosas. Pero como vamos recibiendo tanta información, las olvidamos. Y en una de esas está esa sabiduría, como tú dices, el arte de vivir.
Incluso Epicteto fue el primero que empezó a hablar del arte de vivir. Y él empezó a hablarlo porque él basaba su enseñanza en todo lo que era la serenidad, la disciplina, la sabiduría. Y yo creo que ahí tú estás conectando toda esa esencia. Qué hermoso. Sí, Sí. en la parte, mira, es que incluso hasta, como te decía yo, la firmeza, que es una de las partes que yo hablo en el libro. Como un niño cuando quiere algo, insiste, persiste, pero no O desiste. no decís, es hermoso, es muy hermoso. Aquí en casa yo he vivido eso y entonces mi hija mayor a veces le molestaba la insistencia de ellas. Y yo, no te molestes, ellas te están enseñando algo que olvidaste. Exacto. Sí, porque mis hijas se llevan 15 años de diferencia. Wow. Entonces, eh, ella tuvo mucha resistencia. Yo le dije, ellas vinieron a recordarte y a recordarme. Y es eso, uy, esas niñas pequeñas son unas maestras, Sí, son así es. maravillosas, son una luz y es una manera en que he podido amar a la niña que no fue amada, ¿no? Que yo considere no ser amada en mi niñez. Entonces, cuando salen con las cosas que tanto me recriminaron pequeña, que me golpeaban que por ser rebelde, y yo simplemente les digo, amo tu rebeldía, pero a la rebeldía hay que darle un enfoque, rebélate a lo que no te construye, ¿sí? Exacto. Y yo no les limito la rebeldía, porque el limitar la rebeldía, que llaman rebeldía, que más bien es una fuerza que te está diciendo, eh, es lo que hizo que yo fuera tan sumisa y es lo que hizo, es como venir y cortar un tallo importante de mí. Y en el momento en que, hubo un momento en mi vida, hace como unos 2 años, estaba sentada en un parque, estaba mal, y, y ese momento dije, no más. Qué hermoso. Acepto mi rebeldía, listo, me le revelo. Me le revelé, no es que la mujer se tiene que quedar aguantando y que la mujer tiene que, pues no, la mujer no tiene que, y me cueste lo que me cueste, no tiene que, y le enseño a mis hijas, y no tienen que, ustedes tienen una esencia y ustedes se encargan de validar que lo que ustedes están eligiendo te haga bien a ti y no dañe al otro, que sí es importante eso, pero que si daña al otro mi elección no es porque yo elijo dañarle, porque hay cosas que tú puedes elegir, elijo no relacionarme más con alguien y ese alguien está tan amañado que de venir y lastimarte, no te estoy dañando, te estoy haciendo un favor para que tú tampoco caigas en esto, ¿sí? Hay cosas, hay un discernimiento especial en donde si dañas, a dónde sí perteneces y a dónde ya no necesitas pertenecer. Y es importantísimo para la mujer, para el hombre. Yo te hablaba, decía, hay hombres que han A eso yo elegido, le doy un nombre, ¿sabes? A hay eso yo hombres le que han doy elegido la casa. coraje. No, eso es, es coraje, es dejar que Lo esa que pasa es que rebeldía, el coraje ese de esa no, valentía, lo veo, o sea, yo mi coraje es el coraje ah, de la valentía de atreverse a decidir, a, atreverse a elegir. a elegir sabiendo para qué estás eligiendo, porque yo en un momento dije, yo no le voy a heredar más esto a mis hijas. Tantas veces Yo, callar, porque sí, tenemos algo que decir. no, tú te tienes que callar. No, pues no me callo. A mí me golpeaba mucho mi papá, cállate y no reniegues y no tal. Y al punto que me volví así, muda y permití tantos abusos en mi vida hasta que dije, no más. Y no más, al principio fue con fuerza, con furia. Al principio lo haces con al otro lado. Después de ser la pasiva, agachada, pues me pasé sí, a la fuerza. Pero te Es un vas dando proceso cuenta que llegan dos de niveles. transitar y de aprendizaje, Es ¿no? un Más transitar, que todo. sí, A es un ver, y transitar. aprovechando
todo ese proceso de aprendizaje? Porque, wow, me dices una enfermedad bastante dolorosa por la que pasaste, que, wow, no cualquiera la supera y tú has logrado. ¿Cómo esas herramientas ayudaron a Magda? Porque muchas de las mujeres que nos escuchan hoy en día, a lo mejor están transitando por algo así. ¿Cómo esas herramientas ayudaron a Magda con respecto a todo lo del PNL, lo de hipnosis, lo que hiciste? A esa mujer, a esa madre, a reconstruirte con tu valor, porque wow. La herramienta principal Ajá. es, es la conexión con el espíritu, es la reconciliación con tu ser creador, con la mente grande, con esa grandeza que ya te habita, pero que desconocemos, que es diferente. ¿Sí? Esa puede no estudiar PNL, no saber de nada, pero si tú creces espiritualmente, crecer no es volverte religioso, no es volverte, no, 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 no. Crecer es reconocer que eres mucho más que una carne, que un título, que un lugar, que un espacio, que un dolor, que una historia. Eres mucho más que eso. Cuando te adentras a reconocer la grandeza, la divinidad que te habita y que te acompaña, de cierto modo comienzas a sanar mente, cuerpo, emoción. ¿Sí? La PNL te ayuda a tener distinciones, a saber distinguir tu lenguaje, cómo te hablas. Es bárbaro cómo uno aprende a decirse cosas negativas, autoprogramarse, programación neurolingüe, a autoprogramarse. Ah, sí, que me programaron y que lo hicieron y que cuando pequeña, listo, eso fue cuando pequeña. Lo terrible es que tú te lo estás haciendo a ti misma también, tú misma. Yo decía, algún día decía, ¿cómo es posible que me maltrataran tanto? Me dolió tanto, tengo rabia contra los que me maltrataron en ese tiempo. Y decía yo, ¿cómo es posible que yo también me lo estoy haciendo? Cuando yo me di cuenta que yo también me lo hacía, dolió como un carajo. ¡Qué Dolió, poderoso! dolió ver que yo me lo estaba haciendo, que ya no eran los otros. Como dicen, a ti te sucede una vez la historia, sí, pasé cosas muy oscuras como abuso. Bueno, tengo un hijo en el cielo por adversidades difíciles, pero como yo me quedo repitiéndome ese dolor una y una y una y una y otra vez. Ah, y lo que te equivocaste, ¿no? Porque, por ejemplo, con el hijo, te vienen los mil y un reclamos a debiste haber hecho esto para que eso no pasara, cuando tú ni siquiera tenías herramientas desarrolladas en el momento para hacerlo. Pero somos capaces de autocondenarnos, ni siquiera Dios, que dice, no, Dios no condena. Nosotros nos transformamos en una cosa terrible de autocondenación y de condenación, de querer condenar a los otros, pero no es verdad. ¿Sí? Es la capacidad, no es tanto la capacidad del daño que los otros tienen para hacerte, sino la capacidad que tú tienes de hacerte y de permitir que te hagan. Por eso es que la existencia no admite representantes. Tú eres tu más grande representarte y tú eres el que te encargas de desempoderarte, de tratarte o de empoderarte. Y empoderarte como a veces ha venido, empoderarte es transformarte, sanar, es soltar, es expandirte en el ser y en el hacer, que haya una coherencia entre lo que yo soy, que no puedo definir mi soy porque mi soy es infinito, pero entre ese soy que me habita, que yo no lo puedo meter en un consciente, en un concepto, porque el soy no es un concepto tampoco, o sea, es pretender. Hace poco aprendí es como decir, tu ser es el mar, el océano entero es tu ser. Y tú pretendes hacer un hoyito en la playa y meter ese ser en ese hoyito. No, es algo que me hizo soltar como toda la necesidad de soy, ¿sí?
y dejar que esa infinitud me habite, me sea. Es eso. Qué hermoso. Y si tuvieras que decirlo en una frase, ¿cuál es la mayor lección que aprendiste de ti misma en ese proceso? Soltar. Qué hermoso. Aprendí y estoy, todavía hay cosas que aún no, ¿sí? Pero el soltar los cómo debió haber sido. Tenía que, la exigencia, ¿no? Todo es de la exigencia, soltar una identidad adquirida, soltar los debería, los tengo, los tiene, ¿sí? Soltar y habitar la liviandad, la flexibilidad, la aceptación profunda, no aceptación como resignación, porque la resignación duele, pero la aceptación profunda de es como es, fue como fue, y ya para qué me resisto. Qué hermoso. Ese día que dejaste de resistir, me imagino que empezaste a abrirte al mundo al soltar. Sí, se te abre el corazón. Dejaste Es de luchar. como que el corazón estaba así y, y como que se abre. Y entonces yo dije, y yo le dije sí, porque tú tienes que dar el sí. Elijo abrir mi corazón. Ay, porque uno se llena de miles de porqués para cerrar tu corazón. Ay, porque me lastimaron. Ay, porque no me quisieron. Ay, porque me pasó eso. Ay, porque, y ay, porque, y ay, porque. Y Cosas aquí es mi porqué. que nos ponemos víctimas. Mire, como dice la palabra, se te convierte en un corazón de piedra y necesitas es tener un corazón de carne. Y la carne, ¿qué es? Energía viva. Exacto. Energía viva, viva, vida, vida. La carne es eso. Y es querer vivir. La enfermedad muchas veces en el fondo esconde un deseo de no querer vivir la vida y de querer huir de esta realidad que nos habita en la tierra. Eh, Muchas veces viene de ahí, porque cuando tú eliges el resentimiento, el odio, todo esto, es porque estás eligiendo no vivir, estás eligiendo la muerte en la vida. Se llama la muerte óntica, le llaman. Wow. Sí, muy cierto. ¿Sí? Como zombies cuando Exactamente, viven la el dolor. muerte óntica. Qué Mm. hermoso. Magda, hoy acompañas a otras mujeres a despertar su valía y a crear futuros posibles. ¿Qué es lo primero que le enseñas a quienes sienten que no pueden o que no son suficientes? Eh, lo primero que a mí siempre les digo, no es la verdad lo que te estás diciendo, lo que has decidido creer. A veces nosotros pensamos que no decidimos, pero sí, hay un momento inconsciente que tú decidiste creer en eso. Así haya sido muy chiquitico. Yo decidí creer que los hombres eran perversos, malos y que no merecían nada. Tenía como 4 años cuando vi que mi papá golpeó a mi mamá de una manera que la dejó mal. O sea, la dejó muy mal y yo recuerdo a mi mamá y pude recordar que ese fue el momento en que mi corazón y mi ser eligió, de cierto modo, odiar a los hombres y decir son malos. Wow. Fue una elección. Y no, mi papá no era malo, era un ser equivocado, un ser que habitaba el dolor, que habitaba la inconsciencia, que habitaba el desamor, En equivocado, aprendizaje de su proceso, de su vida. sí, pero no, eso no define a los hombres, no Exacto. son todos. Yo le enseño mucho a mi hija mayor eso. Sí existen hombres maravillosos,
Sí existen. Ah, qué bueno, no accedí a ese en ese momento, pero existen, porque el hombre se le ha colocado un estigma de perverso, malo, traidor, mil cosas, y si tú percibes al hombre desde ahí, pues eso te va a llegar, eso te va a tocar. Exacto. Pero si tú Y le das pues, un valor al hombre, sobre todo las mujeres que educan hombres, enseñarle la valía al hombre, no el ego, no la arrogancia, sino la valía de su ser, de cuán importante es ese alma y ese corazón que lo habita. Y desde ahí, sí, el hombre desconoce su verdadera grandeza. qué hermoso y qué clave, porque de ahí sale la autenticidad. Porque muchas veces cuando crecemos desde el ego, por la misma educación, la crianza, lo que sea, es cuando no nos atrevemos, cuando le damos más fuerza o más peso al miedo incluso, Mm, lo que no nos deja incluso ser auténticos o salir claro, de esos sueños, esos proyectos, lo que queremos lograr. Qué hermoso. sí. ¿Y cuál es el cambio más bonito que has visto en las personas que acompañas? De tantas mujeres con las que tú Hay hablas. una mujer maravillosa, bueno, hay dos, pero hay una que es mamá, estaba dedicada, pero en un abandono y una pelea consigo misma, y ella había estudiado sus dos carreras, pero se eligió, pero no es un pero, eligió su, su, su maternidad. Y, y ella iba y llevaba a la niña al colegio, y un día se puso a hablar conmigo y yo le dije, si quieres te doy una sesión. Y ella estaba en una pelea porque, bueno, todas sus compañeras, es más peso para aquellas que ya han tenido una carrera y que han elegido, o no sé, o para las que no estudiamos nada y no sé. Las dos son una pelea por las creencias sociales. Y yo lo único que hice fue un ejercicio de PNL maravilloso de reconciliarla consigo mismo. Amo reconciliar a la humanidad consigo mismo. Me Hermoso. encanta reconciliar a la humanidad consigo misma, porque lo mejor que puedes hacer es reconciliarte contigo. Y hoy día, cuando yo después la volví a ver, transformada en su forma de vestir, en su esencia, su cabello, eh, cómo se expresa, cómo camina. O sea, yo estaba en el parque haciendo ejercicio con mi hija cuando la vi pasar y yo me quedé así, yo dije, ¿qué le pasó? Y después, ¿cómo así que qué le pasó? A ver, acuérdate. ¿Sí? Acuérdate y reconcé la reconciliación y lo que surgió en ese momento de ese ejercicio de PNL, que fue un autorrescate a ella, fue un autorrescate. Y ahora se dedica a acompañar, ahora trabaja junto con su esposo, eh, valora lo que ha creado porque ha educado tres hijos, eh, que tú te los encuentras, son almas bonitas saludándote, ¿no? Y yo dije, uff, qué lindo. Hay otro chico, hay un chico, me encantan también los jóvenes. Y su papá no quería que fuera futbolista, su papá médico, eh, inclusive había lastimado una rodilla, ¿no? Aquello de querer obedecer al padre te hace a como sea, ¿no? Tu inconsciente, esta pelea entre mi deseo de que me llamo a mis piernas a patear un balón y mi papá que me dice que eso no es el camino y eso no va a dar dinero y eso no te va a hacer y no sé qué. Y verlo ahora en un club, eh, y la mamá contenta y los veo como los acompañan y todo, yo digo, porque ese día yo lo que hice es empoderarlo en lo que él llama de él, ¿sí? Sí. Hermoso. Y no quería ni terminar de estudiar, pues yo le hice ver que estudiar estaba bien y que estudiar le iba a ayudar, inclusive a discernir para patear el balón, a crear desde la matemática, de pronto estrategias, figuras, o sea, yo lo que le hice fue venderle el estudio como una posibilidad muy grande
porque no quería estudiar para lo que él traía en su alma. Entonces, ¿Usas bueno, algún ancla para hacerlo o a él le usas, hice, sí, a él le tienes hice un algún ancla. ejercicio así que le digamos a alguna de estas mujeres que están buscando cómo encontrar su valía? ¿Qué ejercicio le pudieras dar rapidito? No, pues es que como cada ser Es diferente, exacto. tiene una esencia y tiene un como tu huella. Y Exacto. para ingresar a cada inconsciente, a cada uno, porque lo que a ti te pasa tiene una intención, pero la de la otra persona puede ser que le pasa lo mismo, pero tiene otra intención muy Otra. diferente a la tuya. Una, Entonces, un ancla para la valía, ¿cuál sería? Por un ancla ejemplo, para la para que valía, crean en ellas, pues, para que cerrar confíen. los ojos. A ver, En el momento en que te encuentras, entonces tú tomas una respiración y primero reconoces que no estás validándote. Duele. Y después de reconocer y decir, reconozco que no me he validado, que no me he dado y que ni siquiera de pronto ni lo conozco, pero elijo a partir de hoy validar lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, cómo lo hago. Y si hay algo que no es funcional para mí o para los otros, elijo soltarlo, elijo dejarlo ir. Y a veces ni siquiera tienes que ser consciente de qué es. El subconsciente sí sabe. El subconsciente no es un enemigo, es un amigo que quiere lo mejor para ti, como Dios, creador, fuerza infinita, quiere lo mejor, quiere verte feliz, quiere verte crecer, porque o si no, entonces la naturaleza no prosperaría como prospera. Si Dios quisiera tener a la humanidad oprimida, entonces, ¿cómo es que la naturaleza abunda, crece y tiene tanta variedad y tanta belleza? Pues tú eres parte de esa naturaleza y Dios te quiere ver expandido en lo que, pues para lo que te creó, para eso te creó, para expandirte. qué hermoso. Ay, gracias, Magda. Tremendo regalo, chicas. A ver, y chicos, porque ya hay chicos Si también todos los escuchando. días, si tú, por ejemplo, te puedes levantar, eh, yo pasé por depresión profunda y cuando tú tienes depresión es porque no valoras nada. Es porque no. Y aprendí me siento y lo primero que comienzo a hacer es gracias. Así no sientas que tengas nada que agradecer. Di gracias. Solo dilo. Sí, porque cuando uno pasa por estados profundos de sinsentido de la vida, tú no ves que tengas nada que agradecer. Tienes pues, un montón de reclamos, pero comienzas a cambiar el gracias y a soltar la queja. Y gracias. Y te puede parecer que tu mente te está diciendo ridículo, no tienes nada que agradecer, tu inconsciente, todo, no importa. Síguelo haciendo. Hasta el día que como que te brota las gracias de verdad. Porque te comienzas a dar cuenta que sí hay mucho que agradecer, mucho. Que nuestra atención se centra en el puntico negro que sucedió de nuestra historia, o punticos, porque a veces son varios punticos, pero esos punticos también los podemos agradecer, porque eso trae regalo, trae luz. Todo lo que le pasa a uno, lo juzguemos, porque es un juzgamiento, bueno o malo, trae regalo. Pero el regalo lo encuentras no preguntando por qué a mí, sino para qué. Y para qué es como abrir una puerta, abrirme a la oportunidad, a la opción de que algo aparezca en medio de esto. ¿Para qué? Yo incluso lo acompaño ese para que también con qué tengo que aprender de aquí, de este Sí, instante. el para qué puede ser un aprendizaje, el para qué solo lo sabe la adversidad junto contigo. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a mujeres como tú que han elegido estar en casa, pero que sienten que las hace
valiosas o productivas, que no se sienten valiosas o productivas, ¿qué mensaje tú le darías a esas mujeres? Porque hay muchas que se deben Sí, darse cuenta que se sienten así. sí, sí, sí. El primer mensaje es que te agradezcas tu elección. Tú, no que esperes que otros te lo agradezcan, sino que tú digas y te abraces y gracias por esto que haces hoy. Gracias por este servicio. Gracias, gracias. O sea, agradecerte y comenzarte a dar cuenta que desde donde estás siendo útil al mundo, estás siendo valor para el mundo. Sí, no es un valor monetario, pero decía hace poco mantenida en cuanto a qué, en cuanto al valor del dinero. Si tu mujer estás manteniendo una vida, la tuya y la de quienes están en casa, estás manteniendo unas historias preciosas, estás manteniendo y conteniendo y guiando y sosteniendo y acompañando una familia. Si el dinero mantuviera la vida, mantuviera el hogar, no habrían cientos y miles de hogares y de familias en destrucción que tienen cantidad de dinero o que tienen cantidad de títulos. No mantiene un hogar, no lo mantiene, hace parte, no quiere decir que el dinero es importante y es maravilloso, aporta, es un aporte, pero no lo es todo. Los títulos, bueno, qué chévere los títulos, qué bueno, crecí cognitivamente para aportar al mundo de una u otra manera, qué bueno, pero el aporte de la mujer, de la mamá en casa, y es importantísimo que se despierte esa conciencia de quienes están ahí para que lo puedan ejercer, ¿no? Porque cuando tú estás habitando una misión, un momento, un papel, ¿cómo se dice la palabra? Esta se me fue. Un rol, desde donde lo estás habitando, si lo habitas desde el juicio, desde el merecimiento, desde el apocamiento, no lo estás dando todo, no lo estás habitando como realmente mereces y merece ese lugar. Entonces, si tú le das el habitarte, el habitarlo y dejarlo ser, entonces te vas a comenzar a cultivar y eso que sale de ti se va a notar en tus hijos. Cuando uno está en la pequeñez, en el desvalor, sueles tener muchas adversidades con los hijos, con el esposo, con el entorno, ¿sí? Pero cuando tú te alineas y le coges, o sea, eso es como que la perla la coges y es mía, y la amo, la valoro y la dejo ser, entonces hay una relación que se va dando en casa, que se va dando hasta para el oficio. Porque a veces las mamás, no en serio, cuando tú estás en esa pequeñez y en esa pelea con el aseo, con lo que sea, parece que más aseo te sale y no tienes ni tiempo para los niños. Cuando tú te alineas, es más, yo no sé qué pasó en mi casa con el oficio, que yo ya no estoy ahí, no sé qué pasó, porque antes Se eran desapareció. 11, 12 de la noche, ¿por qué? Porque no es ser ama de casa, no es estar limpiando todo, no es eso, es estar una presencia en medio del aseo, entonces ahora resulta que ahora me fluye cocinar, limpio y ya no está todo ahora sucio todo, como antes todo lo veías y la obsesiva, que yo iba obsesiva por la limpieza, Pero, qué lindo. ahora permanece limpio, pero no estoy esclava de esa limpieza, sino que ahora habito otra manera de existir. Como yo no sé, yo digo, eso es como que hay ángeles que aquí me mantienen limpio, porque mis hijas, pues bueno, a ellas les doy, ellas tienen su Responsabilidad. autonomía, sí, sus tareas de autonomía, porque es muy importante también, hay mamás que se cargan con todo,
Y ay, no, y nada, le dejan a sus hijos, no, venga, mi hija tiene 4 años, 5 años, cumplió ahorita, ya sabe lavar su ropa interior y yo le digo, esto es tuyo, esto hace parte de ti, tú te puedes hacer cargo, lo estregas, tu ropita, tu closet, ya lo sabe mantener organizado, es tuyo, con propiedad, no como que, ay, tienes que organizar, no, no es un tienes, hace parte de ti, ¿sí? Quererlo. Qué hermoso. Es un Y eso querer tu lugar, tu eso es espacio. mucho, es muy, muy clave para todo lo que te propongas. Cuando lo ves desde un tener, cuando lo ves con obligación y con un querer, y no como un quiero, O se lo transmites al niño, es que lo ves, no, exacto, no lo ves tienes, forzado, qué pero lindo que cuando lo lo hagas haces por ti. desde Sí, el qué amor, lindo. desde el querer, es totalmente diferente. Qué hermoso. Incluso ayer publiqué un artículo de eso, de cómo diferenciar lo útil de lo valioso. Exacto. El artículo porque es clave para nosotros y más por lo menos en ese caso que tú dices, wow, cuántas mamás no reconocen su valía y a veces porque olvidamos y le damos más poder a lo útil que a lo valioso. Magda, hay Exactamente. tanta información hermosa que nos vamos a pasar, pero quiero algo importante porque sé que también serás parte de la maratón de transformación, que es súper emocionante, de la red global de facilitadores de profesionales digitales. Entonces, ¿podrías contarnos de qué vas a hablar y qué experiencia vivirás o qué experiencia vivirá quien te escuche allí? Bueno, voy a hablar de La casa no embrutece. Y La casa no embrutece es debido al video que te dije. Y voy a hablar de primero que todo de lo que se dice cuando se dice, lo que se dice. Y voy a poner algunas creencias que la sociedad te vota y que tú recibes y que tú la tomas. Después voy a hablar de estos hábitos que tú puedes adquirir en casa y de esa inteligencia que ya posees, puedes comenzarte a preparar. No es que te tengas que ir de casa, como decía esta pobre mujer, no te tienes que ir de casa, pero sí te puedes comenzar a preparar en casa, desde casa, junto con lo que estás haciendo, te puedes comenzar a preparar para un bien mayor, para servir a la sociedad o para que tu talento, tu don, tu emprendimiento surja. Inclusive puedes hacer emprendimientos desde casa. Hace poco me encontraba una mujer, iba a ir a comprar unas telas y llegué y comenzó a decirme cómo hacer con una facilidad para enseñar y para todo. Y yo le dije, deberías dedicarte a enseñar. Tienes una habilidad que no todo, yo he visto videos de YouTube y no me enseñan como tú me enseñaste. Dice que, uy, no, pero es que, y entonces ella trabaja como empleada en un estilo, dije, ¿tienes familia? Ve, desde casa podrías estar con tus hijos maravillosos y podrías enseñar, tienes una habilidad impresionante. Y es ver cómo uno desconoce el valor de lo que uno sabe hacer. Exacto. Ella no le daba el valor, o sea, que ella estaba ya, y yo le dije, te quiero ver y quiero ser tu primera alumna, le dije así. Sí, y quiero aprender. Sí, porque me gusta aprender, por eso te decía que confeccionar, porque no sé, me llama la atención eso, como un pasatiempo. Y, y yo tengo una capacidad para verle la habilidad, el don, el talento que tienen las personas. Y las mujeres en casa tenemos muchos talentos, lo que pasa es que lo tenemos guardado, lo desconocimos, lo encerramos porque se cree que por ser mamá, entonces no puedes, es más, ese valor, esa habilidad, ese talento, lo puedes usar en casa, lo puedes potenciar con tus hijos te pueden dar la habilidad de potenciar ese talento y ese don que ya viene contigo, que ya hay mujeres que saben pintar, que saben dibujar, que le acompañan a sus hijos a hacer los trabajos, las maquetas y hacen unas cosas impresionantes, ¿sí? Y hay mujeres que saben hacer cosas, pero dicen, ay, yo no sé hacer nada y se desmeritan a sí mismas. No, no, no,
no le quites el mérito a eso que sabes hacer. Déjalo ser, eso es como me enseña Fernando Sáenz-Ford, eso es como estancar, meter y no dejar fluir el don y el talento que se trae. Hay que dejarlo ser. Entonces valora, sabes hacer unas empanadas deliciosas, por Dios, síguelas haciendo. Estás en pelea porque te ha tocado cocinar toda la vida y las mujeres solemos cansarnos de la cocina, ¿no? Pero resulta que en eso que nos cansamos, tú tienes una habilidad, tienes Exacto. habilidad, ¿sí? Hay Ma- mujeres, bueno, yo a veces digo, hay unas que traen una habilidad para hacer el aseo. Oye, podrías montarte una empresa para enseñar a hacer el aseo a muchas personas o crear productos. Nosotras las mujeres en casa somos muy creativas y recursivas. Hasta productos te pueden estar saliendo que tú no estás viendo. Exacto. Qué hermoso. Magda, una pregunta. Si pudieras invitar personalmente a una mujer de todas estas irrefrenables que nos escuchan, ¿qué les dirías para que se unan al maratón, para que se unan a esta conferencia internacional de la Red Global de Facilitadores? Bueno, a todos, a todas, estos son espacios gratis que te pueden aportar. Y qué bueno que estamos viviendo una época tan maravillosa como la época digital. Esta época digital es una oportunidad de expandirte, de crecerte, de educarte, de cultivarte, de elegir, de crecer, de muchas cosas. Entonces, esta maratón que se va a hacer, donde van a haber cantidades de ponencias diferentísimas, muy seguro algo te vas a llevar. Y con algo que te lleves, que por el momento de pronto puede ser mínimo, que no lo puedes considerar casi nada, puede hacer la diferencia en tu vida. Puede hacer la diferencia. Yo me acuerdo, asistí a una cosa internacional de yo no sé qué, de PNL, y solo un muchacho decía, y si, ¿qué tienes que agradecer hoy a Dios? Y si no te sientes amado, bueno, porque hay alguien en la vida le hablaba a las personas que sufren de depresión. Hay alguien en la vida que te quiere. Entonces, si no hay nadie que te quiera, entonces Dios que te ama. Y si ni por Dios te sientes amado, entonces tienes una misión, enseñarle al mundo cómo amarse cuando ni por Dios te sientes amado. Y yo dije, no recuerdo más nada, eso eran como 8 días y yo solo recuerdo eso, pero es algo que me quedó en el corazón, que me transformó y me sacó de una mentalidad de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, que es otra cosa que traigo ahí que también me enseño sobre estos patrones que se dicen. Entonces, a todas estas personas, ábranse la posibilidad. Eso uno le dice, ay, no, qué pereza escuchar. No, qué pereza escuchar. Ábrete a escuchar otras formas, otras maneras de ver la vida, de adquirir alguna herramienta, de hacer algún ejercicio. No, pues, yo no sé si en 15 minutos se pueden hacer los ejercicios, pero de pronto sí. Pero que algo que que tú te tomes y te llevas, te va a ayudar. Inclusive lo puedes transmitir en casa a otros, ¿sí? Y entonces se convierte en en una red que transmite crecimiento y que se vuelve una ola que tú puedes ser un instrumento, el que vaya y escuche. Tú te puedes convertir en un instrumento de transmitir información que a otro le puede estar haciendo un cambio. Y algo súper interesante de esta maratón internacional, donde hay muchísimos speakers de todas partes del mundo. Son solo 2 días, ¿no, Magda? Son 5 y 6 de noviembre. Estamos aquí mismito, a la vuelta, la otra semana para los que nos están escuchando en tiempo. Pueden buscarlo a través de la red global o a través de nuestras redes, que ya se las vamos a decir, por donde pueden conectar, o les vamos a dejar el enlace aquí en la descripción de este episodio para que se conecten. Porque, Sí. Magda, aparte que vas a estar ahí, que es un honor estar en esta conferencia, en esta maratón, es algo que es totalmente gratis. Sí. Tanta Y sabiduría.
Ahí dicen que uno solo valora lo que vale, y como vamos a hablar nuevamente del valor, el valor económico te hace moverte, venga, pero es que hay cosas que valen oro, y esto son posibilidades de que adquieras oro. Oro para tu mente, oro para tu corazón, oro para tu alma, oro para tu profesión, porque aquí van a haber ponencias de todos los campos y de profesionales y de personas que están en contribución con el mundo. Entonces, recibir la contribución, ¿qué tan abiertos estamos a recibir la contribución sin que tengas que pagar de manera financiera? Y qué tan abiertos, como dices tú, a trabajar el merecimiento, porque a veces hasta nos sentimos culpables de recibir una charla, pero qué tal si en esa conferencia encuentras esa transformación, ese mensaje que necesitas para encontrar ese propósito, para accionar, para ir tras tu sueño. Una oportunidad de oro que están recibiendo a través de este maratón internacional de conferencias, que se va a dar a través de lo que es la Red Global de Facilitadores Digitales. Ay, Magda. Y el valor que van a colocar el valor es el tiempo. El tiempo que vas a colocar, ya estás colocando valor para ti, valor para los otros. Que es uno de los activos más importantes que tenemos en nuestra vida. Gracias, Magda, gracias por recordarnos que el valor no está en lo que hacemos, sino en quienes elegimos ser. Tu historia es un espejo para muchas mujeres que hoy están listas para despertar su luz y reconocer su grandeza desde casa, desde el alma, desde el amor. Un mensaje que quisieras dar de cierre de esta hermosa entrevista. Gracias, Magda. Me resuena tu palabra de mujeres que están listas, y yo he escuchado muchas veces y yo decía no estoy lista. Sí, y no necesitas estar lista, necesitas estar dispuesta. Qué hermoso. Bueno, si te inspiró esta conversación, Magda, que necesitas estar dispuesta, por dónde te encuentran, cuál es tu red en Instagram o por dónde en Facebook, no sé por dónde te pueden encontrar. En Facebook estoy como Magda Peralta, en Instagram Magda Peralta 03, Magda 03 raya el piso. Te lo escribo, yo creo. Bueno, perfecto, no te preocupes. Magda 03 PNL en Instagram. Exacto, @Magda piso 03 PNL. Así la van a encontrar en Instagram. Así que si te inspiró esta conversación, recuerden seguir a Marta por Instagram por Magda piso 03 PNL y prepárate. Prepárate para vivir el maratón de transformación, donde grandes mujeres como ella compartirán su experiencia, sus herramientas y su magia. Y bueno, yo soy Temagui Briceño y te invito a que sigas Arranca y Proyéctate con propósito. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Vas a decir algo antes del bye bye? Sí, por medio tuyo les podríamos dejar un link para este grupo especial que estoy haciendo de Despertar Antifrágil, que va a iniciar el 15 de noviembre. Es gratis. Voy a poner material importante, voy a acompañar en vivo a todo el que desee ser acompañado, ¿sí? Y no necesitas más que tu disposición. Poco a poco la vas a ir adquiriendo, que tampoco no se hace desde una decisión firme, porque no sabemos tomar decisiones muchas veces firmes, pero es un proceso hermoso, lindo, de donde te puedes abrir a nuevas posibilidades desde tu alma. Perfecto. Gracias, Magda. Y bueno, así es. Paso a paso pueden encontrar tu camino hacia ese proceso de transformación. Abajo les voy dejando los enlaces de Magda para que la puedan encontrar. Mil gracias por estar y les voy a dejar el enlace. No olviden de unirse a este importante maratón internacional de conferencias de la Red Global de Facilitadores Profesionales Digitales. Mil gracias por estar. Feliz y bendecido día. Bye bye.